Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. Qué placer enorme estar con ustedes, continuar desde luego en esta programación a esta hora de la mañana, 6:31. Bienvenidos. Qué placer estar desde luego como siempre llevándoles a ustedes las noticias desde muy tempranas horas de la mañana, bien informado con Luis Amayoa y todo el equipo, el staff de periodistas de Megavisión. Vamos de inmediato en esta hora y media, por supuesto también a conocer temas importantes de país. Este día vamos a hablar acerca de las proyecciones que tiene el mercado eléctrico en nuestro país desde la perspectiva y la creación de este nuevo ente nacional de energía eléctrica. Vamos a hablar acerca de aspectos que determinan también la transmisión. Y para ello, pues quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Edwin Núñez, presidente de la empresa transmisora de El Salvador, ETESAL. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. No, Ernesto, qué gusto de estar aquí contigo, de veras, y un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Para mí, siempre lo he dicho, estar en tu programa es un gusto. Ya teníamos días de no compartir y informar a la gente todo lo que está pasando en el mercado eléctrico, todo lo que está pasando en el país. Así es, en efecto. Vamos a, desde luego, a tener la oportunidad de poder también conocer la opinión de nuestro público, como siempre, ahí están disponibles en nuestras plataformas, en nuestros sistemas de comunicación para que ustedes puedan formular sus comentarios y sus preguntas. A ver, ETESAL, bueno, antes nosotros tuvimos la oportunidad de estar, creo que en el programa, hace casi cuatro años, ¿no? Sí. En la que todavía se perfilaban aspectos, digamos, en perspectiva, que se colocaban en perspectiva, en proyección, desde aquella oportunidad que estabas al frente como emisario, por cierto, ¿no? De salvadoreños del gobierno, o mejor dicho, del candidato en ese entonces, presidente Nayib Bukele, ahora presidente Nayib Bukele, frente a la diáspora, ¿no? Sí, no más lo recuerdo. Ese fue un papel que me tocó jugar por designación de, en aquel momento, candidato a la presidencia. A la presidencia, sí. El presidente me designa para ser emisario. Entonces, era un papel de ir al encuentro de toda la gente, no solo en la diáspora, sino que pues me tocó recorrer todo el país. Amanecía en Metapán a las 10 de la mañana y tenía reunión a las 3 de la tarde en La Unión y recorrer todo el país para ir a organizar. La gente buscó la mejor opción y la mejor opción era organizarse sola. Nosotros lo que hicimos fue un proceso que se llamaba identificación y vinculación. Identificábamos los grupos organizados alrededor de todo el país y los vinculábamos al proyecto para las cosas que venían. Entonces fue un papel muy bonito. A mí me encanta el contacto con la gente, me encanta el trabajo territorial y es algo que siempre recuerdo con mucho cariño de esa época. Era de conectar en ese entonces. Por eso traje al recuerdo esto, porque fue creo que de las últimas veces que tuvimos, pero más que eso, el punto, digamos, central es cómo pasa el tiempo, ¿no? 4 años, así nomás, ¿verdad? Para decirlo. ETESAL. A ver, cuéntanos un poquito para que nuestro público lo entienda. ¿Qué es ETESAL digamos, en el concierto de empresas que sin duda alguna tienen que ver con el tema de la electricidad en el país? Esto es importante. Aquí en el país trabaja toda la parte del mercado eléctrico. ETESAL es la empresa transmisora de El Salvador y es la única empresa transmisora. Antes la gente no sabía que era ETESAL, porque había una como búsqueda de tenerla escondida, de tenerla ya abajo y la gente ni sabía que era ETESAL, pensaba que era una empresa de cable. ETESAL es la empresa, viene cómo funciona ETESAL y cómo funciona el mercado. Están todos los generadores. Estamos hablando la geotermia, estamos hablando CEL a través de las presas, estamos hablando ahora con los parques solares y estamos hablando también de Ventus, toda la generación que existe en el país. Todos ellos se conectan a nosotros, a nuestra red de transmisión, para que a través de nuestras líneas, que son más de 1000 kilómetros alrededor de todo el país, se llevan a una subestación.
En esa subestación nosotros ya le entregamos la energía a las distribuidoras y de ahí ellas se encargan de llevarla a la casa, a la industria o bueno, a los hospitales, a las escuelas. Quiero decir que el papel de ETESAL es muy importante y es un papel, yo siempre lo he dicho, de seguridad nacional. Porque sin las líneas de ETESAL, sin las subestaciones de ETESAL, no hay energía en ningún lado del país. Y entonces el papel que juega en el mercado eléctrico es un papel muy importante y decisivo. Entonces, ¿qué es lo que hace ETESAL? ETESAL en el día a día cumple dos funciones. La primera función es dar mantenimiento a estas líneas de transmisión que recorren el país y a las subestaciones. Y la otra es preparar un plan de expansión o ir trabajando sobre los proyectos de expansión para todas las nuevas subestaciones y las nuevas torres y líneas que se están construyendo en el país. La visión del presidente Nayib Bukele es una visión siempre de ir adelante. Entonces él se va preparando, insisto, algo que no se hacía antes, se va preparando para tener las condiciones, no solo para lo que ha estado pasando desde el 2019 a la fecha, con todas estas nuevas inversiones, con nuevos polos, aún con la misma inversión que se está haciendo y se está trabajando desde el gobierno del presidente. Entonces se está planteando y se ha planteado la construcción de estas nuevas subestaciones y estas líneas para estar listos para cuando vengan, digamos, sabemos todos que en Oriente se está apostando a un desarrollo mucho mayor. A ver, exactamente. Nace o se constituye en febrero del 99, sí, ¿no? Se han logrado de alguna manera medir, obviamente era otro contexto, claro, pero digamos a tu llegada, Edwin, 4 años, ¿verdad? 4 años. 4 años. Lograr superar las expectativas que en su momento se trazaron. Sí, es importante. ETESAL, yo quiero decir y quiero agradecer a todo el personal que está ahí, lo que mejor o lo más importante de ETESAL son su gente. El valor de esa gente, que es una gente muy preparada, es gente que viene desde hace muchos años trabajando en el sector eléctrico. Y nosotros lo que hicimos fue darle primero el valor a estas personas, que estas personas se sintieran orgullosas de que trabajar en ETESAL y que también la población salvadoreña conociera a la empresa. Y de ahí comenzamos a trabajar en todos los nuevos planes de expansión. Y muchos proyectos que estaban detenidos, que te quiero decir de que tuvimos que hacer correcciones en dichos proyectos, y voy a poner un ejemplo. San Miguel Morazán, estaba tirado o estaba trazado el proyecto, pero como que lo habían agarrado con Google Maps para hacer el presupuesto y todo el diseño, que solo dijeron, vamos a hacer una línea desde este punto a este punto, pasando en medio de la ciudad. Y tú sabes que pasar en medio de una ciudad, no solo hay mucha complicación por el tipo de torres que nosotros utilizamos, porque son torres donde pasan los cables de alta tensión. Entonces estaba diseñado de una forma, de veras que nos quedamos sorprendidos cómo lo habían hecho. Entonces comenzamos a trabajar en un rediseño para mejorar no solo lo que ya estaba, sino que prepararnos para todo lo que el país y el presidente Nayib Bukele ha estado haciendo para preparar el país, para tener esas condiciones, para esas nuevas inversiones. Te quiero decir, para que haya nuevas inversiones, no solo la industria, sino que también para que hayan nuevas generaciones. En este caso vemos que hay mucha inversión en parques solares, ¿verdad? Entonces, para que estos parques puedan funcionar, tienen que conectarse a ETESAL, para que de ahí se pueda llevar toda la energía que ellos generan, por supuesto, hacia todos los hogares de los salvadoreños, y tener no solo energía, sino que tener energía de calidad. A ver, en términos quizás más prácticos, ETESAL representa como la columna vertebral, ¿no? Así es. La columna vertebral del mercado eléctrico, ¿sí? Así es. Sin ETESAL definitivamente no hay energía. Muy estratégico a nivel de seguridad nacional. Exactamente. Me parece que es un término muy bien aplicado. Eso es importante decirlo, que el término de seguridad nacional aplicado a la empresa ETESAL, aplicado a todo lo que representa, es un concepto que hay que tener claro por la importancia de dicha empresa en el país. Y el presidente de la República lo reconoce, nomás llega a él y dice, comencemos a trabajar en la expansión
porque si hay expansión, puede haber crecimiento en el país y puede haber realmente las posibilidades de que cualquier inversión nueva pueda ya vamos a hablar del tema de las inversiones, porque yo creo que es un punto medular también dentro de la proyección de desarrollo y promoción que se tiene como país. Hablamos así en términos muy referentes, el caso del oriente del país, donde la apuesta es desde luego ahora desarrollar todo lo que en el pasado pues había estado, digamos, un poco letargado. Ahora, ¿qué papel está jugando ETESAL en el contexto más reciente en el cuanto a que CEL acaba de crear una institución también distribuidora de energía, ¿no? Sí, es importante. Esta nueva distribuidora, sí, distribuidora Cucatlán, ¿sí? Es una distribuidora que viene a competir, ¿verdad? Okay. Viene a competir en el mercado. Es un actor más en el mercado. Es un actor más en el mercado. Y recordemos que, como lo decimos, este es un mercado abierto, donde en el caso de la distribución tenemos a AES, tenemos a Del Sur, tenemos a EDESAL, tenemos otros actores, y aquí viene un actor más. Por supuesto, un actor con una visión social, ¿verdad? Okay. Porque la visión de la distribuidora Cucatlán es una visión de llevar energía a aquellos lugares donde siempre ha sido como una dificultad llegar. Entonces, tiene una visión social también para ayudar en todas aquellas zonas. Te quiero decir de que siempre nosotros decimos que hay zonas deprimidas, toda la zona norte, toda esta zona, y aún para la energía. Porque aunque ellos tienen energía en sus casas, pero si viene una tormenta y hay un poco de viento, ¿sí? Entonces se va la energía y la gente dice, ya va a llover, entonces ya se nos fue la luz. Entonces aquí es donde viene una función, no solo de ETESAL, sino que también una función de las distribuidoras, de tener un buen sistema de distribución en cada una de las diferentes separando zonas. Muy bien, distribución y transmisión son dos cosas diferentes. Sí. No, lo cierto es que dentro de ese concepto de garantía se puede tener que ETESAL sí tiene muy bien ya, voy a ocupar un término así un poco popular, mapeado a El Salvador para saber que debemos dar una cobertura completa, debe de tener una cobertura completa de energía. Y te quiero decir de que hemos estado trabajando en eso, pero vienen unos planes agresivos. Okay. Cuando digo agresivos, porque estamos preparando. Se ha aprobado una nueva ley, tú sabes, de que va a beneficiar a todas las nuevas inversiones en tecnología y a todas estas nuevas empresas que se puedan instalar. ¿Pero qué van a necesitar estas empresas? Energía, y energía de calidad. Y entonces es una misión de ETESAL de dar esa energía de calidad para que estas empresas no solo puedan instalarse en el país, sino que tengan esa confiabilidad en el sistema eléctrico de El Salvador. Sí, porque fue un anuncio... Ha sido un anuncio que va concatenado lo que decíamos, ¿verdad? O sea, en proyecciones, digamos, ambiciosas o de estrategia para el desarrollo del país es abrir el mercado para nuevas inversiones, pero también facilitarle todas las conexiones pertinentes porque la energía es vital para ello. Ahí tenemos precisamente este mapa que nos ubica muy bien de cómo está... De nuestras 26 subestaciones. 26 subestaciones. Alrededor de todo el país. Sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Nosotros, y aquí podemos ver interesante donde están todas nuestras 26 subestaciones y donde están las líneas de transmisión de y que van conectadas toda la línea de transmisión alrededor del país. También tenemos unas líneas que son las líneas del CIEPAC. ¿Qué quiere decir? Que El Salvador es parte del mercado eléctrico regional. Y entonces participamos en esa... importación y exportación de energía en todo el mercado. ¿Cómo funciona? Y aquí quiero aclarar, una vez hubo alguien en Guatemala que dijo, no, El Salvador depende de la energía de nosotros. Y a mí me tocó ir a aclarar de que realmente eso no es que yo genere más o genere menos. Es más, El Salvador tiene una capacidad grandísima en generación instalada para poder cubrir no solo la demanda de El Salvador, sino también para poder exportar. Y lo hemos estado viendo en estos días recientes, cómo El Salvador se ha vuelto un exportador. Pero El Salvador tiene capacidad instalada. Entonces, esto funciona a través de todo el mercado regional, y este mercado regional trabaja pues con oferta y demanda, ¿verdad? O sea, aquí es una especie de precio de la energía, y en base al precio pues se hacen los contratos o se hacen las diferentes exportaciones o importaciones para cada país.
A ver, uno de los aspectos importantes que yo recuerdo que durante la guerra, y voy a irme un poquito al pasado, perfecto, ¿no? Que fue duramente golpeado, fue el sector eléctrico con el derribamiento de torres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso sigue siendo, digamos, todavía una carga o hemos logrado de alguna manera partir de cero para levantar, para llegar a 10? Sí, nosotros creo que esa parte está superada. Okay. Está superada en el sentido de que lo primero que tú tenés que tener en un sistema eléctrico es confiabilidad. Y entonces ninguna de nuestras torres, ninguno de todas las estructuras que tenemos en ETESAL, no nos podemos dar el lujo de que estén o en riesgo o que puedan afectar el sistema. Tú sabes que si pasara algún problema en una subestación, pues se va la energía. No solo se va la energía en El Salvador o en la zona donde está la influencia de la subestación, sino que puede afectar hasta la región. Entonces, por eso nunca se puede dar el riesgo de que pueda fallar. No estamos hablando solo de la torre en sí y per se, sino que estamos hablando de nuestras subestaciones. Los mantenimientos, como te digo, para nosotros son importantes. Se hacen mantenimientos todos los días, y los fines de semana buscamos, cuando son mantenimientos grandes, que se identifican dentro de un plan de acción que se trabaja en el año para algunas desconexiones que se hacen. A ver, Edwin, ¿a cuánto asciende el monto por pagar, digamos, el derecho de vía de torres, de la instalación de torres en los terrenos? Ese es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces lo que podríamos decir de que dificulta o atrasa un proyecto es todo el derecho. ¿Dónde ponerla? Exactamente. Y no solo porque no hay un precio establecido. Esto es en base a un valúo y en base a lo que la tierra cuesta, y en base también a negociación, ¿verdad? Sí. Porque si tú te das cuenta, nosotros estamos en todo el país y en cada uno de los diferentes lugares buscamos que las servidumbres que se le pagan a la gente, o el derecho de servidumbre, sea siempre justo. Y entonces no hay algo que se diga establecido como una tarifa, sino que tú lo haces en base a lo que cuesta el terreno en la zona, y ahí se hace la evaluación, se hace el valúo y entran los equipos a negociar con cada una de las personas los montos para esos derechos de servidumbre, los ya existentes y también los derechos de servidumbre de todos estos proyectos nuevos que estamos en desarrollo. ¿Son de alquiler o son permanentes? El derecho de vía. Sí, es derecho. Es un derecho de vía. Es un derecho de servidumbre, que quiere decir derecho de servidumbre, así se llama. Perdón. Exactamente. Así se llama. ¿Es permanente? ¿Es una compra de un solo o un pago de un solo? O tú das eso también es negociado, ¿verdad? Es negociado. Entonces tú puedes hacer un solo pago, o haces un pago. El modelo de compra, exactamente. No es compra, es un derecho. Es modelo de derecho. De servidumbre. Es bien interesante ver esto, porque son las cosas que no se conocen que hay detrás de todo esto. Nosotros solo disfrutamos el hecho de tener la energía, que alguien la produce, ¿verdad? Pero que gracias a instituciones como la que tú representas, la transmite, y vienen las distribuidoras y llegan a nuestros hogares. Te quiero decir que también algo importante, aparte de la función de ETESAL, que es la función de mantenimiento y de plan de expansión, nosotros vemos a ETESAL muy activo y como un músculo del presidente Nayib Bukele para apoyar al pueblo salvadoreño. Si tú te recuerdas en la pandemia que recién pasamos, que para todos fue como quizás una película de esas de que veíamos, y una mal película, ¿verdad? Pero que gracias a la visión del presidente fue un manejo impresionante para el país, y somos de los países que están reconocidos como el mejor manejo. Pero también ETESAL anduvo apoyando en repartir alimentos en toda esa época a toda la gente, por lo menos de 3 municipios, Santa Ana, Chalatenango y San Salvador, donde dimos ese apoyo, por supuesto, como equipo y parte del equipo del presidente Nayib Bukele. Edwin, hemos hablado precisamente de las características de trabajo que tiene ETESAL, la cantidad de subestaciones, toda la parte de infraestructura es importante.
Hablemos un poquito acerca de estos nuevos proyectos. Ya lo mencionabas, hay apuestas importantes, muy estratégicas para el Oriente, etcétera. Y sobre todo también cuando se trata de ver aspectos que tienen que ver con competencias, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, realmente nosotros estamos trabajando hoy por hoy en la construcción de unas subestaciones, en este caso la subestación de Morazán, la subestación, estamos trabajando también en la subestación de Tamanique para mejorar la calidad del servicio, y eso es importante. Tú lo acabamos de decir hace un momento, hay energía en toda la zona costera, pero muchas veces con muchos problemas en el caso de la energía que la distribución está haciendo. Nosotros lo que hacemos con esas nuevas subestaciones que se están construyendo es mejorar ese servicio. Pero aquí viene la otra parte. Este plan que se está trabajando o esta planificación que estamos haciendo nueva, la cual nos ha pedido el presidente que nos adelantemos, no solo nos adelantemos a 5 años, no solo nos adelantemos a 10 años. La visión del presidente es una visión del país que va mucho más allá de un periodo o 2 periodos, sino que lo que busca el presidente, y en este caso a través de TESAL, es llevar este plan y tener la garantía de que cualquier empresa que se quiera instalar tenga no solo el servicio de energía, sino que tenga el servicio de energía de calidad y la posibilidad de todos estos nuevos actores, pues ya sea de energía eólica como Ventus, ya sea de energía solar como todos estos parques que hay, o por supuesto el país tiene mucha energía geotérmica y estos nuevos proyectos también necesitan conectarse a una línea de transmisión de TESAL para llevar la energía. Ok, hablando de energía solar, que viene siendo también como una de las grandes, digamos, modelos de apuesta que se tiene, la eólica, que creo que también hay un primer parque en el país. Ya está el primer parque que ya comienza también todo esto, ¿no? Sí, son los nuevos actores del mercado. Bueno, en la semana yo recibiré quizás unas 5 o 6 empresas que vienen, empresas de todos lados del mundo. Estamos hablando de empresas de Europa, de Estados Unidos, que vienen a buscar esa posibilidad de poder hacer esas inversiones y como todas ellas tienen que pasar, digamos, por un aval de TESAL para poderse conectar a las subestaciones alrededor del país. Entonces, pero es tanta la inversión que quiere venir al país y que está llegando al país en este tema, que lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque al final tú sabes que la energía solar hace que abarate el precio de la energía, así como lo está haciendo hoy por hoy y sosteniendo el país el precio de la energía, en este caso la CEL y la GEO, que buscan que realmente el precio se mantenga, y esa es una decisión del presidente, de que la gente esté pues tranquila, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestro papel, y un papel que buscamos cada día que sea la excelencia en el mercado eléctrico como TESAL, y por supuesto cumpliendo la visión del presidente Nayib Bukele. Ahora, sin duda alguna, con todos estos actores hay una buena articulación, hay una buena coordinación y comunicación para lograr los objetivos, porque antes entendería yo que estaban segregados, cada quien velaba por su... Nosotros creo que es importante, como gobierno del presidente, aquí todos somos, y lo vemos así, como socios, ¿verdad? Cualquier empresa participante del mercado es un actor importante para que el país pueda irse desarrollando, y así lo hacemos. Y también todas las empresas o autónomas que tienen que ver con el gobierno central, todos trabajamos articulado, y eso es importante. Aquí ya no existe aquello de que cada quien tenía como un reinado, esta es la finca de uno, no, aquí todos trabajamos en una sola función, es en función del pueblo salvadoreño y en función de trabajar a la par del presidente Nayib Bukele, quien nos pide que todos siempre seamos un solo equipo trabajando en beneficio de la población. Y este tema relacionado con el precio de la energía, los altos y bajos, ¿cómo logras darle lectura a ese tema, ¿no? Bueno, ese es un tema que sin duda alguna trae consigo, digamos, mucha discusión, sobre todo cuando entra la bolsa y ves las apuestas de producción.
tiene que ver mucho el tema de la producción en cuanto a la dependencia que tenemos no solo de cierto sector o rubro, como en el caso de los fósiles, sino que también en el agua, ¿no? Sí, ¿cómo funciona el mercado? Esto es en base a cuánto te cuesta la producción de la energía. Y por eso digo que aquí hay un gran esfuerzo y el presidente ha buscado que a través de estas dos instituciones, Yasel y la GEO, se pueda buscar y llegar a siempre buscar mantener un buen precio de la energía. Pero también hay que reconocer un papel importante de un actor en el mercado, quien es CIGET. Nosotros somos una empresa regulada por CIGET, entonces eso quiere decir... Ustedes son autónomos, ¿no? Nosotros somos una empresa privada de capital público. Mixto, sí. De capital público. Pero somos quien es nuestro ente normador, es CIGET. Entonces CIGET es quien nos aprueba el presupuesto, quien nos da el seguimiento y quien va viendo que lo que vamos haciendo en el plan de expansión sea también lo que el país necesita. Entonces, eso es un trabajo en equipo. Por eso digo que todos los funcionarios y todas las personas que estamos alrededor del presidente en ese tema eléctrico buscamos siempre el beneficio de la población y, por supuesto, hacerlo de la mejor manera. Ese modelo de negocio va concatenado con esa visión humana que debe tener el precio que se coloca a la población, el precio de la energía. Y eso es lo que ha pasado. Tú sabes que a través de CEL y la GEO se ha mantenido el precio. Porque se ha hecho un esfuerzo para que esos precios siempre se mantengan. Entonces eso es importante. Eso es importante porque aquí no solo es una visión comercial, sino que el presidente siempre va pensando en la gente, en el pueblo. Siempre va pensando en que se pueda beneficiar a las mayorías para poder tener no solo un buen precio de energía, sino que energía de calidad en las casas, en las industrias y en cada rincón del Salvador. ¿Ha cambiado, ha variado, ha cambiado en términos porcentuales la matriz energética? Hablemos un poquito de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, ya vamos a una pausa. Hablemos también de ese tema del CIEPAC, ¿no? Que creo que es bien importante saber. Bueno, ¿producimos para exportar o también nos quedamos a veces cortos y por eso tenemos que importar, CIEPAC. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 6:57 minutos. Gracias por estar con nosotros. Aprovechamos también para viajar con nuestras cámaras hasta un sector de nuestra ciudad. Nos vamos hasta la avenida Jerusalén para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Es importante que usted tome en consideración estas imágenes por si piensa desplazarse por esta zona y especialmente para no tener contratiempos a la hora de llegar a su destino, ¿verdad? Ahí vemos una carga bastante fuerte en este carril que conecta desde la zona sur al norte y no así pues el que viene desde el sector del Redondel Maferrer hacia el sector de los centros comerciales, o en este caso sería el paso a 3 niveles y por supuesto el Boulevard Naciones Unidas. Así está el tráfico a esta hora de la mañana, se lo facilitamos para que usted tome en consideración bien estas imágenes. No sé si tenemos también otra que nos pueda poner en perspectiva. Ahí está. Esto ya viene siendo como la conexión misma que se tiene hacia el paso a 3 niveles en el sector de los centros comerciales y Redondel Naciones Unidas, como es la calle El Pedregal, ¿verdad? Usted ahí puede apreciar cómo viene la carga vehicular desde el sector de la Chiltiupán, ¿verdad?, hacia este importante sector. Ahí está calle El Pedregal, para que usted tome en consideración bien estas imágenes y sobre todo a esta hora, 6:59 minutos. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 7:01 minutos. Tenemos más información, nos piden ahí de tráfico. Vamos a irnos también hasta esta preciosa imagen que siempre acostumbro destacar cuando me la colocan a esta hora de la mañana y sobre todo cuando la colocamos en sus pantallas.
Vean ustedes la rotonda del monumento a El Salvador del Mundo. Preciosa imagen que consta a esta hora de un pequeño baño, ¿verdad?, de sol, sobre todo por las condiciones atmosféricas en las que se encuentra San Salvador a esta hora. Usted a lo mejor está en el extranjero, aquí están estas imágenes que le cae pues como anillo al dedo para saber cómo está nuestra ciudad capital, un referente muy importante. El monumento a El Salvador del Mundo, y así está el tráfico para los que estamos acá precisamente en nuestra ciudad capital. Veamos allá en la parte superior de sus pantallas cómo está el tráfico que conecta con la Alameda Roosevelt, también la Constitución y por supuesto la avenida Manuel Enrique Araujo, que está un poquito complicadito su conexión ahí. No así hacia lo que sería en este caso el Paseo General Escalón. Así está el tráfico a esta hora de la mañana, un referente importante para que usted lo tome en consideración y no pierda mucho tiempo y busque vías alternas. Al oriente de la capital usted puede también encontrar una fuerte carga vehicular, especialmente hacia el sector de Soyapango, en este carril que conecta precisamente el Boulevard Arturo Castellanos con el Boulevard del Ejército, el carril que ya fue de alguna manera también, los carriles que han sido también destinados para el ingreso hacia San Salvador. Vemos ahí también carga vehicular para conectar hacia el sector de la ex terminal de buses de Oriente. Así es que, bien informados con el tráfico también a esta hora de la mañana, 7:03. Continuamos nuestra conversación con el ingeniero Edwin Núñez, presidente de ETESAL. A ver, antes de hablar de la CIEPAC, de ver de lo que realmente tenemos, qué es lo que necesitamos en su momento, hablemos un poco de la creación del Ente Nacional de Energía Eléctrica, ente que se conoce así como ente, ¿verdad?, de la cual es parte del proyecto ETESAL, es parte de ese proyecto. Sí, en 1999 se hace una modificación a la Ley General de Electricidad y de CEL se hacen diferentes empresas de empresas generadoras y las transmisoras para ser parte del mercado eléctrico. Y ahí en aquel momento decía de que ETESAL tendría que separarse, ¿verdad?, para poder ser no ser juez y parte en el caso de la generación y la transmisión. El presidente de la República, cumpliendo y con una visión, como yo siempre digo, impresionante sobre de qué es lo que tiene que pasar en el país y adelantarse, pues crea el Ente Nacional de Transmisión. El Ente Nacional de Transmisión es una autónoma que está creada y quien se encarga desde ya, porque ya están trabajando en toda la planificación, y no una planificación para 5 años como lo hacemos en ETESAL del plan de expansión, sino que el ente está trabajando en una planificación anual, y conforme van pasando y conforme se van desarrollando esos nuevos actores que están en el país. El presidente de la República nombra como presidente del ente a un profesional de más de 34 años de experiencia, el ingeniero Juan Cea Vega, a alguien que yo admiro mucho por su capacidad y porque es alguien que conoce el mercado eléctrico. Lo conozco, un saludo muy especial para él, ¿no? Sí, y que conoce el mercado eléctrico muy bien. Entonces, ahora el accionista, antes entonces el accionista de ETESAL era CEL, ¿verdad? Ahora el accionista de ETESAL es el ente que es Ente Nacional de Transmisión Eléctrica. La palabra transmisión, o sea que está plenamente enfocado en la transmisión eléctrica del país. Y aquí viene lo que te decía hace un momento, que el presidente de la República le da una importancia a la transmisión. Sin transmisión no hay transformación del país, porque ya lo vimos, que si no hay energía de calidad para que estos nuevos polos de desarrollo crezcan, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, el presidente crea el Ente Nacional de Transmisión, esta autónoma, la cual ya está trabajando, la cual hacemos un trabajo en equipo, ¿verdad? Aunque es nuestro accionista, pero cada quien con su mandato, y hacemos un trabajo en equipo para beneficiar siempre no solo al pueblo salvadoreño teniendo la energía, sino que también trabajando en garantizar a todas estas nuevas inversiones que están viniendo y que por supuesto van a seguir viniendo al país. El país ha cambiado, no solo
por lo que el presidente del 2019 ha hecho de abrir el país a esas nuevas inversiones, sino que también es importante decirlo, porque así es, el tema de la seguridad en el país ahora es impresionante. Entonces, ha tenido un impacto importante en cuanto a garantizarle la seguridad a los trabajadores que obviamente andan en la parte rural, ¿no? Exactamente. Nosotros en ETESAL somos cerca de 500 compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que en ETESAL todos somos una familia y todos somos un equipo, ¿verdad? Cada quien cumple una función. Yo tengo la función de presidente, pero no es menos importante la función de la persona que nos ayuda a servir el café, la persona que está en las líneas de transmisión allá reparando o en las subestaciones. Todos somos un equipo. Y la seguridad siempre ha sido importante, y gracias al presidente Nayib Bukele y a este plan de seguridad, ahora, si tú te diste cuenta en el mapa, las subestaciones están alrededor de todo el país y están en el corazón de Apopa, en el corazón de Soyapango, y están en diferentes lugares, bueno, en Opico, pero también San están Matías, en el campo, en Opico, áreas rurales, en ¿no? San Matías, y están en todo el país, y no solo la seguridad de nuestra gente, yo siempre digo, sino que esto ha venido a generar un clima para que más empresas puedan fijar su mirada en El Salvador, no solo por las condiciones comerciales, no solo por las condiciones de garantías en el país, sino que ahora también por el tema de seguridad. Yo siempre lo digo, este país ahora es más seguro que muchos países que se consideran del primer mundo, pues, ¿verdad? En otros lados vemos siempre que hay balaceras o pasa esto, pero en El Salvador lo que estamos viendo es que el clima de seguridad es impresionante. Quiero dar las condolencias a la familia del agente policial. Del agente de la policía que el día de ayer falleció, pero el presidente lo ha dicho, que es contundente y firme en que para él lo más importante son los salvadoreños, todos los salvadoreños honrados, y se ha demostrado. Entonces ahora se va a seguir, y lo que nos da, aunque nos sentimos, y insisto, mandar las condolencias a la familia, pero también es importante que los salvadoreños ahora pueden andar por las calles. Tú vas por las calles y ahora ves jugar los niños en la noche, que antes que por lo menos yo lo hacía, no sé si tú salías a jugar pelota ahí en la calle. Entonces, y entonces con todos los amigos de la colonia uno salía, y ahora se está volviendo a poder esas cosas. Entonces, como te digo, es importante. Como hay seguridad, todavía hay más empresas que están queriendo venir al país. Esto viene, digamos, relacionado con lo que planteaba como pregunta antes de irnos a la pausa. Es decir, ¿cómo está la matriz energética? ¿Estamos lo que estamos o pueden entrar nuevos actores en este mercado? Pueden entrar nuevos actores. ¿Cómo está la matriz energética? Nosotros, por supuesto, tenemos la mayor generación es a través de las hidroeléctricas. La hidroeléctrica. ¿Verdad? Esa es la mayor generación. El agua, exactamente. De ahí tenemos la geotermia. Y hoy por hoy tenemos un nuevo actor que desde que el presidente entró en el 2019 y todo su equipo apoyamos para que esa inversión pudiera concretarse, que es Energía del Pacífico, que estamos hablando de una inversión de más de $1.000 millones de dólares en El Salvador, y que ya está generando. Y por supuesto es un actor importante para el país. Bueno, el rubro de tenemos la hidro, tenemos la geotérmica, la geotermia, tenemos el búnker. No, gas natural. Sí, gas natural, pero tenemos también... que en menor cada día en menor proporción. A eso quería llegar. Cada día en menor proporción. Un poquito, porque antes teníamos una matriz en la que tenía una dependencia del búnker grande. ¿No? Hoy, ¿cómo está eso? Con la instalación de todas estas nuevas generaciones, no solo Energía del Pacífico, no solo de Ventus, que es el primer parque eólico en el país, ¿verdad?, sino que también a través de estos parques solares de más de 50 megas que se han instalado alrededor de todo el país. Esto lo que viene y que lo que busca es que dependamos cada día menos del búnker. Y así está pasando, Pero recordemos que y alguien me decía, miren, pero ¿y por qué no ya quedamos sin búnker? Recordemos que es importante
tener siempre esta capacidad de generación, porque de repente el día está oscuro, no puede generar... No puedes casarte con uno en particular. Exactamente, no sabes y principalmente para estar listos para cubrir la demanda de energía en el país. El tema de los inviernos, si tenemos un mal invierno, tenemos un problema con el tema de la hidro, ¿no? Exactamente. Que es la mayoría de la que se produce, ¿no? Exactamente. Y ahí nos vemos a palitos y ahí comienza a tener un impacto directo en el precio de la energía, que es el punto medular al que quería llegar también después de esto. Si eso es lo que tenemos, ¿cómo se traduce eso en aquel empresario, en aquel industrial que tiene, obviamente que dentro de sus costos de producción, ver el tema del costo de la energía eléctrica? El precio de la energía eléctrica tiene un costo muy importante en su planilla. Sí, desde la llegada del presidente lo que él ha buscado es que siempre el precio de la energía pueda mantenerse, que sea el mejor precio que se pueda mantener. Y por eso ha puesto en función todas las empresas que tienen que ver con el gobierno, las empresas generadoras, para poder buscar esta parte. Pero no depende solo o sea, las empresas o las generadoras del gobierno hacen un gran esfuerzo, pero no solo depende de ahí. Este es un mercado abierto. Claro. ¿Cómo funciona el mercado? Y tú me preguntabas hace un momento si nosotros tenemos capacidad de abastecer al país. El consumo de energía anda cerca de, por lo menos antes de la pandemia, y que estamos así de cerca de 1000 megas por hora. Okay. Entonces, y nuestra capacidad de generación, por supuesto, ahora creo que andará con los nuevos parques cerca de los 2.400, 2.500. Entonces estamos holgados para hacer y para autoabastecer el país. Pero como es un mercado, aquí es precio. Si de repente una generadora en otro país tiene la energía más barata y viene alguien y la compra, pues entonces estamos importando esa energía de otros lugares, ¿verdad? Pero hoy por hoy las condiciones del país, es más, en los últimos meses hemos visto que lo que se ha hecho, en vez de importar energía, hemos estado exportando. ¿Nos sobra energía? Es que no es que nos sobre, por eso digo, esto es un mercado. O sea, nosotros tenemos una capacidad instalada. Si tú pones a generar todo, puedes decir 2.400 megas. Pero necesitamos solo esto. Solo necesitas 1000. ¿Y qué hago con el resto? Entonces lo pones a la venta al mercado regional. Y aquí viene la otra parte que tú decías. Ahí viene la importancia del CIEPAC, ¿verdad? Entonces, a través del CIEPAC, que es la interconexión que viene desde Guatemala hasta Panamá, entonces ahí es donde comienza a funcionar el mercado eléctrico para, de aquí si generan energía, comienzan a venderse y ahí es donde se exporta toda esa energía. Sí, la verdad que este es un tema importante porque en la medida de que cada país tiene sus características de consumo, pero también tiene sus características de demanda. Exactamente. Otros, ¿no? Cada quien tiene su propio. Cada quien tiene. Y no es fija, porque de repente puede ser variante. Alguien decía en la pandemia, va a haber menos consumo o no va a haber consumo porque en la pandemia no está trabajando la industria. Pero no fue así. La gente estaba en su casa, estaba también encendiendo más televisores, estaba encendiendo más luz. Entonces, ¿me entiende? Entonces es bien estratégico, pero tú lo decías muy bien, Edwin, al principio, ¿no? En el caso de la transmisión es tan estratégico que contempla aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional. Con la seguridad nacional. Es decir, a más consumo, cuánta resistencia y infraestructura para el mantenimiento, para que todo sea garantizado. Esos son los puntos medulares de todo esto. Me piden una pausa. Regreso contigo para las conclusiones de esta conversación. O ya nos toca despedir, me dicen por acá. Yo estaba todavía Estábamos emocionados. Sí, emocionada con este tema, ¿no? A nuestro productor. Gracias a nuestro productor. Bueno, la verdad que ha sido importante conocer cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado TESAL, qué papel juega hoy en día y cuáles son las proyecciones que tiene. Muchísimas gracias, Edwin, por habernos acompañado. Gracias a ti, realmente un saludo a todo el pueblo salvadoreño,
decirles que siempre como equipo del presidente Nayib Bukele seguimos trabajando para beneficiar siempre a la gente, pero también para apoyar todas las nuevas inversiones. Y gracias a ti, Ernesto, como siempre es un placer estar contigo y te felicito por seguir siempre vigente y siempre al día con todo lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias por tus palabras, las agradezco. Voy a la pausa y cuando regresemos vamos a hacer una evaluación del régimen de excepción. Hay una 14ª prórroga, desde luego en el marco de la opinión que tiene el juez segundo de sentencia, el licenciado Antonio Durán. Vamos a conversar con él y una lectura, sí, una evaluación de aspectos que tienen que ver con el sistema judicial en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que nos sintoniza a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas digitales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una lectura de país desde la perspectiva del juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, el licenciado Antonio Durán, que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, un saludo a su teleaudiencia. Bueno, yo recuerdo que quizás, y antes de poder comenzar a leer lo que está pasando en el país desde la perspectiva, llamémoslo así, voy a tomarlo como quizás la voz orquestal de los jueces, porque sé que está pasando muchas cosas que sin duda alguna vamos a irlas particularizando a lo largo de esta conversación. ¿Cuál es su lectura de país? Bueno, aclarar que es una opinión personal, ¿verdad? Muy personal. Y que sí puedan algunos colegas jueces identificarse con ella, ¿verdad? Con algunas de ellas, pues es otra cuestión. Pero no soy vocero de asociaciones o de jueces, estoy pues a título personal. Y la lectura que hago desde el 1 de mayo, lo he dicho pues públicamente varias veces, es que estamos en un gobierno de facto, desde el 1 de mayo de 2021, con la remoción de la Sala de lo Constitucional, donde se eliminan los frenos y contrapesos y se concentra el poder en manos del presidente de la República. Entonces, estamos en una dictadura. A partir del 1 de mayo de 2021, esta es una dictadura. Y no lo digo, lo podemos ver en la definición que hace la RAE, ¿sí? Cuando se hace la voluntad del gobernante. Pero una dictadura de manera per se, digamos conceptualmente hablando, puede tener ciertas características que si lo aplicamos hoy en día no hay. Lo que pasa es que el método ha cambiado. Okay. El método ha cambiado. Hoy ya no estamos en presencia de aquellas dictaduras militares donde con tanques bombardeaban, por ejemplo, las imágenes del 11 de septiembre del 73 en Chile, ¿verdad? Destruyendo el Palacio de la Moneda, asesinando al presidente y tomando Pinochet la presidencia. No, ya no estamos en presencia de ese tipo de golpes militares. Hoy se está utilizando la vía electoral, utilizando los cauces democráticos para llegar al poder, aferrarse a él y destruir esos cauces democráticos. Pero ¿es democracia? No. ¿Es mala la democracia entonces para entrar en un... Perdón, voy a hacerle la pregunta porque quisiera... No, es que hay que distinguir el origen del comportamiento. Okay. Una cuestión es el origen de un gobierno y otra cosa el comportamiento. Entonces subyacen otros elementos para poder de alguna manera entender qué es eso o poder explicar que eso es lo que está pasando. Exacto. Pero de otra forma, ese es su planteamiento. No es suficiente la democracia formal, es necesaria la democracia sustancial. Y la democracia sustancial parte de la idea que no hay, todos los poderes son poderes constituidos. El único poder constituyente es el que nombró la Constitución de la República y todos los gobernantes y todos los poderes formales y no formales están sometidos a la Constitución. Ese es, digamos, parte de la democracia sustancial, parte, digo yo. Y parte de eso es, pues, el respeto a la Constitución, a las reglas constitucionales, a los principios constitucionales, a los valores constitucionales y además a la separación de poderes, que en este caso ha habido una cooptación del poder.
con distintos métodos, insisto, ya no son la fuerza de las armas, hoy son otros métodos más sutiles de hacerse del poder. Las redes sociales, por ejemplo, el empleo de las redes sociales, el tema de la propaganda y la publicidad. ¿Cuánto gasta este gobierno diariamente en propaganda y en publicidad? Deificando la figura del dictador. Deificando la figura del dictador. Estamos en presencia de un modelo caudillista, de un modelo caudillista donde y lo digo dictador, insisto, por la definición de la RAE. Los invito a que veamos la definición que tiene el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es cuando se hace la voluntad del gobernante por encima de las leyes y no hay forma de controlarlo. No hay forma de controlar el ejercicio del poder. Y se hizo a través del descrédito de las instituciones, de los opositores, unos ataques viscerales a través de las redes sociales, explotando, insisto, con métodos sutiles propios de la retórica, sentimientos y emociones que suelen ser legítimos, como la indignación, ante ciertas injusticias, ante ciertas ilegalidades, que insisto, son legítimas, pero manipular estas emociones y estos sentimientos, generando ira, generando odio, y además vendiendo falsas esperanzas. Veamos un poquito, concentrado en el tema muy en particular del sistema judicial. ¿Cuál es la, digamos, la temperatura, cuál es el ambiente que se cierne precisamente en todo el gremio? Usted me decía, yo no represento el gremio, lo estoy haciendo como, de hecho, aquí a título muy personal, le agradezco mucho aceptar la invitación, poder conocer desde su perspectiva cómo está trabajando el sistema judicial en el contexto de esta situación. Mire, ¿cómo están los jueces? Sí, no existe la independencia judicial, digamos. ¿Sí? No hay independencia. ¿No hay independencia? No hay independencia judicial. Porque hablaba hace un momento que no hay democracia sustancial. Mire lo que acaba de ocurrir con el caso de la jueza que conoció el caso Chalchuapa. El caso de Chalchuapa, sí. Los ataques viscerales promovidos desde los propios titulares del gobierno. Ellos mismos aprueban una reforma al Código Procesal Penal para que los nombres de los jueces no consten ni en las actas, ni en las sentencias, ni en las resoluciones. Esto es el empleo de jueces sin rostro. Y por otro lado, publican el nombre, la foto, la imagen de la colega, y bombardean con muchos ataques viscerales contra la jueza, que hay un principio de independencia judicial. Ella valoró las evidencias y fue su decisión. O sea, en esa decisión los jueces no pueden estar sometidos a injerencia de ningún tipo. Ella tuvo una actitud bastante, a su criterio, ella tuvo una actitud bastante valiente al decir, esto no concuerda con las pruebas que me presentan. Mire, yo no conozco ni las particularidades del caso, ni las primero porque tiene reserva, ¿no? Sí, hay una reserva ahí. Quizás hablando un poquito hipotéticamente en el entorno de cómo se genera la noticia, digamos, ¿no? habrá que esperar la motivación de la sentencia, las razones que ella dio, que son las que se controlan por la vía del recurso. No es a través de las redes sociales ni de los medios de comunicación que se van a ganar los casos. Claro. Si queremos una justicia popular, si el régimen lo que quiere es que la gente participe en los temas de justicia popular, pues entonces fortalezcamos el jurado. Entonces hagamos reformas para que la gente, ¿verdad?, se cite y que decida la gente los casos sobre la base de las evidencias, fortaleciendo la institución del jurado, pero no manipulándolo como lo ha hecho una y otra vez en otros escenarios, ¿verdad? O sea, sigue con la misma tónica. A eso voy, que es la misma tónica de desprestigiar, de deslegitimar las instituciones, de deslegitimar personas, de deslegitimar y atacar, y todo concentrado también en deificar, ¿verdad?, en idolatrar a
a la figura del dictador. Ok, los jueces debemos, decía usted en el contexto de este tema en particular del caso Chalchuapa, decía que los jueces debemos actuar de cara a la población. Ello no implica que se promuevan linchamientos mediáticos que terminen afectando su estabilidad en el cargo. ¿Será que puede tener repercusiones de esa naturaleza? Es que precisamente el miedo es lo que caracteriza actualmente al judicial. Si podemos ponerle, un nombre, es el miedo. El miedo al régimen, el miedo a los ceses para los mayores de 60 años, o con más de 30 años de servicio, el cese del llamado, el miedo a los traslados, el miedo a las remociones, porque se han dado. La Corte Suprema acata las decisiones de Casa Presidencial, se hace lo que Casa Presidencial diga, porque con la remoción de los magistrados de la sala, sabemos que impusieron 5 abogados que ahora usurpan las funciones de la Sala de lo Constitucional. Esos son usurpadores, porque también su nombramiento no ha cumplido con las reglas constitucionales. Es un tema de discusión y debate que generó. Otros creen que sí, porque fueron electos de manera... No, pero la Constitución dice que van a salir de la lista de 30, 15 que provienen de las elecciones de los abogados de la FEDAE y otros 15 propuestos del Consejo. De esa lista de 30, ninguno de ellos estaba para ser nombrados en la Sala de lo Constitucional. Entonces, esa es una regla constitucional. Algo parecido, no tanto, pero sí parecido a lo que sucedió también con la anterior sala, donde resultaron 1 o 2, creo que no venían del listado y resultaron Pero fue diferente, porque ahí 2 concejales se autopostularon. Hubo autopostulación de 2, la asamblea los devolvió y ahí se incluyeron para tener la lista completa de los 30. ¿Sí? O sea, es distinta la situación. Ahora, en este caso del tema de Chalchuapa, sin duda alguna también despertó muchas reacciones, algunas críticas que se generaron a partir de la resolución, y la primera reacción fue precisamente de la Fiscalía, ¿no? Y me gustaría conocer su punto de vista con relación a este tema. Bueno, voy a hacer la pausa, me la están pidiendo, y luego regreso. 7:31. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos también vamos con tráfico para conocer cómo están nuestras calles en la capital. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos entonces a otro sector importante de nuestra ciudad capital con el tráfico a esta hora de la mañana. Allí tenemos el sector de los centros comerciales, para que usted vea lo que significa la conexión del Boulevard Los Héroes y por supuesto la 49 Avenida. Y así está el tráfico que conecta la Avenida Sicimile, para que usted aprecie bien cómo está y si piensa desplazarse por esta importante zona comercial. 7:33. Ahora nos vamos hasta otro sector también. Nos vamos con nuestras imágenes hasta otro sector de la capital. Nos vamos hasta el sector de Los Chorros. Ahí vemos el carril segregado, ¿verdad? El carril que también conecta el ingreso de muchos que vienen desde el occidente, desde el sector de Lourdes, Colón, y por supuesto subiendo hacia lo que sería Santa Tecla. Así el tráfico a esta hora de la mañana. Tome en consideración estas imágenes para que usted no pueda tener contratiempos. 7:33 y continuamos nuestra conversación con el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, que nos acompaña esta mañana. Hablábamos precisamente sobre este tema en particular de Chalchuapa, ¿no? Y las reacciones que en su momento trajo consigo y la posición misma de la Fiscalía, que para muchos pues también fue bastante fuerte. ¿Cómo califica usted toda esta situación, ¿no? Penosa, porque los casos se ganan litigando, haciendo uso de los recursos, se ganan frente al tribunal y no promoviendo juicios mediáticos, no promoviendo linchamientos mediáticos, ¿no? Entonces, si no estaban de acuerdo con la decisión, pues... Para eso hay una otra instancia, ¿no? Recurrir, ¿verdad? Hasta la Cámara especializada en ese caso, ¿verdad? Entonces, pero no exponer a los compañeros. Insisto, aquí vemos la doble moral, porque promueven las reformas para que los nombres de los jueces no consten ni en las sentencias ni en las actas, pero por otro lado evidencian a la jueza cuando la decisión no le gusta. Entonces, ¿para qué lo vamos a proteger?
Mire, estas reformas, yo lo digo ahí en la línea de tweets, estas reformas son inconstitucionales porque hay un principio de identidad física del juzgador. Los jueces somos funcionarios públicos, somos funcionarios judiciales. Y debemos de juzgar, como lo digo ahí, de cara a la población, no estarnos escondiendo, ocultando nuestros nombres en nuestras decisiones. La independencia judicial tiene su contracara en el principio de responsabilidad. También nosotros somos responsables por las decisiones que tenemos. Y ahí, ocultando los nombres en las actas de vistas públicas y en las sentencias, ¿quién es el juez responsable? Y sobre todo hoy, durante el régimen, de la gente que se está muriendo. Hay gente que se está muriendo. Vamos a hablar del régimen. Salgamos del caso Chalchuapa, ya vamos a entrar. Estos jueces van a tener que responder también por esas muertes. Están bajo sus órdenes y los han detenido. Están detenidos bajo sus órdenes. A la gente las están tratando de manera inhumana. Hay una convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La gente está muriendo de hambre, Ernesto. Los han matado a golpes. Los han matado por falta de asistencia médica. Y hoy los están matando de hambre. A ver, el caso Chalchuapa se absorbió esta liberación, ¿verdad? Pero luego fueron recapturados. Fue un proceso que también despertó muchas reacciones. Aunque por entiendo que no es la misma causa, no es por la misma causa, no es por el mismo hecho, sino ahora entendería que les atribuyen agrupaciones ilícitas. Eso tendría que responder entonces por ese otro nuevo proceso, ¿verdad? No por los homicidios o la participación. Pero en el particular, con el caso del señor, bueno, en este caso con el testimonio del Hugo principal Osorio, según parte de lo que se conoció, la absorción fue precisamente por la falta de prueba, inconsistencia y otros aspectos ahí que rodean. Eso habrá que ver, habrá que esperar la sentencia y las razones que dio la jueza. Pero a mí me parece que también hay un doble trato en esto, porque la jueza conoció del caso de Hugo Osorio y lo condenó. Ella misma lo condenó. Y él es criteriado. Entonces viene la fiscalía, le da el criterio de oportunidad para que declare respecto de las otras muertes. El caso le llega a la colega y ella se excusa de conocer porque ya valoró los hechos. Ya valoró los hechos. Ella ya fue jueza, conoció del acusado y decidió condenarlo. Ahora lo ofrecen a él como testigo. Al mismo que ella condenó por el homicidio, ahora le cambian el papel a que declare como testigo contra los otros ciudadanos. Ahora, la jueza se excusa y la Cámara, a mi juicio, la Cámara se equivocó, porque la Cámara interpreta literalmente el 66 número 1, que dice que cuando el juez ha pronunciado sentencia en el mismo procedimiento, aunque el procedimiento sea distinto, porque el caso de los 2 homicidios por el cual fue condenado él eran distintos a los otros 9 el procedimiento, pero los hechos eran los mismos. Ya valoró el modus operandi, ya valoró la situación de la Cámara tuvo que separarlo, como hizo la Sala de lo Penal con el magistrado Martín Rogel. A él la Fiscalía lo recusa porque es apellido Rogel y una diputada del FMLN era apellido Rogel. ¿Y qué tiene que ver la diputada con el caso concreto? ¿Y qué tiene que ver que él lleve el mismo apellido que la otra y si es pariente o no? Eso no es relevante para el caso que se iba a conocer. Pero viene la Sala de lo Penal y la Sala de lo Penal dice, mire, no procede este motivo para separarlo. Pero dice, en aras de la transparencia, en aras de la cristalinidad, en aras de que no se critique esta situación, procede la separación y lo separan y llaman al otro. Entonces, ese mismo trato, si lo hicieron solo porque el apellido era el mismo, y para garantizar la transparencia y cristalinidad, en el otro caso que ya había conocido del mismo cuadro fáctico o de los hechos vinculados al mismo cuadro fáctico, obviamente que procedía la separación. Para mí fue un error de la Cámara, es una opinión, insisto, pero hoy habrá que ver
también si las consideraciones que haya tenido la colonia que expresen el Ministerio Público expuso mediáticamente, sobreexpuso. Sí, claro. Hay una sobreexposición y sobre todo hay una incitación al linchamiento mediático y con todos estos troles que están pagados por fondos públicos, con el Ministerio de Propaganda adscrita a Casa Presidencial. Estos troles pues se encargan de eso, de echarle flores al dictador y de echarle basura. Regresando al tema y cerrando un poco el ciclo de Chalchuapa, porque entiendo que el señor Osorio es criteriado. ¿Cuál es la diferencia? Y esto lo conversaba la vez anterior con un abogado, me voy a omitir el nombre. Me decía, ¿cuál es la diferencia entre lo que antes era la declaración extrajudicial versus ahora lo que es un criteriado? Antes había características que decían que se les acaban las firmas a puro garrotazo. Sí, siempre. Pero también ahora hay muchas preguntas cuando el mismo acusado se convierte también en... ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Cuál es la frontera entre la transparencia, entre esa versión que puede ser consistente a la hora de un proceso judicial? Es criticable desde la doctrina. Bueno, hay un autor que dice qué diferencia hay entre ponerle la pistola en la cabeza al imputado o amenazarlo con 50 años de prisión. Siempre el nivel de coacción está a cambio de su declaración. Ahora, ahí también hay que verla siempre con desconfianza. Las declaraciones de los criteriados, porque ellos están recibiendo un beneficio. Se les está dejando de perseguir por otros delitos a cambio de la información y a cambio de sus declaraciones. Entonces, como se ve con desconfianza la declaración de ellos, hay que elevar el estándar de prueba y hay que elevar los criterios de credibilidad y confiabilidad de la información. ¿Criterios quién? ¿Del juez? Tiene que tener un buen criterio para poder hacer el juez también. Pero, y por supuesto el ministerio, la parte, en este caso la fiscalía, ¿no? Pero también la doctrina y la jurisprudencia han ido construyendo esos criterios. No es que sean subjetivos, no es que sean libérrimos del juez, sino también hay ciertos criterios ya objetivados. Por ejemplo, la persistencia en la incriminación, la ausencia de móviles espurios, que en el caso de él los hay, las corroboraciones objetivas periféricas, la persistencia en la incriminación, que no me vaya a cambiar la versión, que hoy me digo una cosa y mañana se retracte y luego me la vuelva a decir y luego se vuelva a retractar. Entonces, la persistencia en la incriminación, las corroboraciones objetivas periféricas, de las que hablaba también la abogada Tania Pastor, que estuvo y que la escuché y que me gustó mucho la intervención y su opinión respecto a este punto. Entonces, es necesario, no es suficiente la versión, porque no estamos detrás de una verdad narrativa. No es la verdad narrativa la que el juez debe de fallar, a que el cuento suene coherente y verosímil. No es suficiente la verdad narrativa, es una verdad cognitiva derivada de las evidencias que vinculen, en este caso, a los otros señores señalados por esto, que lo vinculen con él, que vinculen esa información, que vinculen que estuvieron en contacto con este señor. Entonces habrá que ver si hubo también comunicaciones y de qué tipo de comunicaciones hubo entre estos señores acusados con el testigo criteriado en este caso. Entonces no es suficiente, como decía don Ricardo Gallardo, así se llama la biblioteca de la Corte, si con acusar bastara todos fuéramos culpables. Si con acusar bastara, nadie sería inocente. Entonces son necesarias las evidencias, las pruebas. De eso se trata el proceso, de pruebas confiables, corroborables y que además no sean impugnables. Porque esa información puede ser que haya otra prueba también que contradiga todo lo demás y una prueba que tenga mayor peso probatorio, como ha ocurrido en muchos casos en sede judicial. En muchos casos donde el testigo criteriado dice estaba fulano de tal ahí. Sí. Y ya después aparece la defensa con un informe de centros penales que este señor está detenido de tal fecha a tal fecha, y en el periodo en el que el testigo criteriado lo vincula cometiendo el delito, en donde sea, él ha estado detenido. Y ahí está ya. Entonces, ¿a cuál información le vamos a creer? ¿A la que me da el criteriado o a la informe de centros penales que dice que ha estado preso de tal año a tal año?
y por lo tanto en el periodo en que se cometieron los hechos, él estuvo detenido. ¿Le vamos a creer a este o vamos a creer el otro informe? Es decir, también que la evidencia no sea impugnable por otras pruebas que sean igualmente confiables y corroborables. Entonces, más allá de lo que podría ser ese juicio expuesto mediáticamente dañino para la imagen de un juzgador, para eso debió haberse pensado que están otras instancias en las cuales se puede, en este caso, apelar para poder verificar si esto fue correcto o no fue correcto. Sí, claro. Ese es un elemento importante que quiero dejarlo. Voy a hacer una pausa porque para unos, en este caso, con la disculpa del caso, pero para unos la jueza fue una héroe, pero también para otros ha sido una villana en este caso. Quizá por la trascendencia también de este tema, ¿no? Porque es un caso que sin duda alguna, y esta es otra pregunta que hay que dejarla, ¿sienta un precedente esto de cómo tratar un tema de esta envergadura? Porque aquí incluye varias aristas, pues que todavía están ahí. En primer lugar, el tema de la reserva del caso en honor a muchas de las víctimas que muchos no saben quiénes están ahí o cuántos eran, ¿cierto? Ese es un elemento bien importante que quiero seguirlo tratando cuando regresemos. Y también su opinión en cuanto a la evaluación. Bueno, ya casi me dio su opinión en cuanto a esta 14ª prórroga al régimen de excepción, ¿no? Y los elementos que se dan también en el contexto y el rol que juegan los jueces frente a este tema. Voy a una pausa, no me cambien, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Vamos a ir corriendo en el tiempo que se nos está agotando. Son las 7:47. Decía de que, es decir, por la trascendencia de este caso en particular, y voy a ir cerrando ya el ciclo, para muchos la posición o la resolución o la sentencia que en su momento se emana, la jueza representa ser una héroe, pero para otros una villana. Entonces, ¿cómo entender o comprender esto, ¿no? En el contexto de una situación de que es un caso que trasciende, digamos, modus operandi, incluso se hablan de otros casos que están ahí, de que todavía se desconocen del número de desaparecidos, etcétera. ¿Cuántos fueron los que fueron asesinados y enterrados en esa casa en Chalchuapa, juez? Sí, bueno, mire, quizá para ejemplificar el tema del rol del juez, podríamos compararlo con el árbitro de fútbol. Al árbitro le llueven insultos, así como también reclamos, ¿verdad? No solo de los jugadores, sino del público, ¿verdad? Y hay un parecido entre el juez y el árbitro del deporte, del fútbol, porque deben ser imparciales. Así como el juez es imparcial, así el árbitro debe ser imparcial. El árbitro de fútbol no puede decir es penalti, yo lo tiro. No puede decir es córner, yo lo cobro. Es tiro libre, o yo me pongo en la barrera para que no vayan a meter el gol, o yo me pongo de portero. El juez no puede involucrarse con las pretensiones de las partes. Ahí es un sistema adversarial, es un sistema de adversarios, donde llega el fiscal acusando y llega la defensa defendiendo. Y el juez está tercero, suprapartes, ajeno a las pretensiones y debe resolverlas sobre la base de las evidencias de cuál de los dos le da. Pero hay además una diferencia, o sea, en aquello se parece, hay una diferencia entre el árbitro con el juez. El árbitro es testigo y juez. El árbitro tiene que ir a la par del juego, el árbitro tiene que estar en forma, ir corriendo con la jugada, y por eso se auxilia de los líneas y del cuarto árbitro y del VAR, para ver si no hay problemas de percepción o de interpretación. Entonces, esa misma situación no le ocurre al juez. Una instancia como la que se discute en el caso de Chalchuapa, para eso están las cámaras. Exacto. Si no funciona la cámara, está el recurso de, ¿cómo se llama? De casación. De casación. La casación en la... Exacto. Entonces, si en el caso del... Hay para dónde ir. Si el juez se equivoca en la decisión o las partes están inconformes, entonces pueden recurrir ante la Cámara de segunda instancia, y si no están de acuerdo con la decisión de la Cámara de segunda instancia, se van en casación ante la Sala de lo Penal. ¿Por qué sienta precedentes este caso en particular? Mire, yo creo que todos los casos son importantes. Todos los casos son importantes, pero este quizás tiene un contexto mediático también fuerte, impactante, por la cantidad de víctimas. Uno. El dos, el sujeto implicado, que es un miembro de la Policía Nacional Civil. Y tres, el modus operandi también. Entonces, el encontrar
tantos cadáveres que a estas alturas no sabemos cuántos fueron, porque han decretado la reserva total. Comparándolo con el caso de Santa Marta, igual todos lo han declarado bajo reserva. Sí, aquí hay un principio también que es el principio de publicidad. El principio de publicidad se debe juzgar de cara a los ojos de la población, no andarle escondiendo las cosas a la población. Entonces, esas declaraciones, ¿se abusa de las declaraciones de reservas? Sí, hay un abuso, lo hemos visto en muchas ocasiones para proteger a funcionarios, para proteger hechos que no son relevantes. Entonces, hay un exceso en el tema del régimen, el tema de la reserva, perdón. Su evaluación del régimen de excepción, igual, dos versiones. La crítica hacia lo que significa continuar con teniendo las herramientas pertinentes para poder aplicarlas, pero por otro lado también una población que en su mayoría lo expresa a través de ciertas encuestas y la versión oficial de los resultados positivos que se dan para controlar el auge delincuencial en nuestro país, ¿no? Bueno, primero es innecesario. Es innecesario. ¿Por qué? Desde el punto de vista constitucional. Continuar con el régimen es innecesario. Ya las causas que motivaron y que pudieron haber motivado en marzo de 2022 la adopción de este régimen, pudo haberse justificado 1 y a lo más 2 meses. Pero una vez que se controló y la situación volvió a la calma, entonces ya no hay una justificación para continuar con el régimen. La gente, hay una sensación de seguridad, ¿verdad? Porque la hay, porque la gente lo está viviendo, lo está disfrutando en carne propia, no hay que negarlo, el tema de la seguridad, pero se está jugando con la percepción y hay una manipulación de la percepción de la gente que esa tranquilidad que tiene y que está disfrutando se debe al régimen. Y eso es una causa falsa, esa es una falacia de causa falsa. No es por el régimen que la gente está gozando, disfrutando de esto, no es por el régimen. ¿Por qué será entonces? El presidente le llamó plan de control territorial. Plan de control territorial. Entonces, si el presidente le llamó plan de control territorial a su política de gobierno, esta es ajena al régimen. Esta es ajena al régimen. Y el plan de control territorial le está funcionando, le ha funcionado, ¿verdad? Y puede funcionar sin necesidad del régimen. Ahora, ¿para qué sirve el régimen? Mire, el régimen también ha servido para perseguir disidentes, opositores. Han construido casos, hay gente que la han consignado hasta los 15 días a los tribunales, aplicándole el régimen. Y no entre los 3 días. Y no es un asunto que nos... Y no entra en la figura delictiva de... Y no entra en la figura delictiva de los otros. Digamos, en este caso, de los grupos terroristas, ¿no? Sí, y no es una cuestión que nos tenemos que sorprender, Ernesto, porque lo está viviendo la gente en la calle. Recientemente la UCA publicó un audio o un video, ¿verdad? Donde lo graba un joven y que los policías le están diciendo que le van a aplicar el régimen a unos muchachos que los tienen ahí registrándolos. Entonces les dice que les van a aplicar el régimen. Entonces hay un exceso, hay una desproporción en esto. ¿Es idóneo para la seguridad pública? Sí, es idóneo. ¿Es necesario? No, no es necesario. 3, ¿es desproporcional? Sí. Se ha violentado el principio de prohibición. Esa pregunta se la hacía yo al ministro de Seguridad ayer, ¿verdad? Porque muchos, y era una pregunta que formulaba un televidente, es decir, ¿es necesario continuar con una prórroga o utilizar las herramientas legales que existen hoy en día? Sí, hay suficientes herramientas, ¿verdad? Como le digo, el plan de control territorial, y más con esto, terminó de consolidarse. Entonces la gente está disfrutando de esa situación, pero que se emplee el régimen para acallar la libertad de expresión. Mire la prensa cómo está. La prensa no tiene tampoco libertad de expresión. Hay medios que han tenido que salir del país. Muchos periodistas han tenido que irse del país porque precisamente hay una sensación de inseguridad, de persecución contra ellos. Hay riesgos inminentes, amenazas de todos estos troles, sean ciertas o no. Bien lo ha dicho usted algunos medios. Yo en lo particular acá nosotros tenemos la libertad de preguntar siempre con el respeto de que el invitado tenga la oportunidad también de responder lo que él quiera responder. Sí, lo que pasa es que hay medios que han sido más incisivos con vamos a ver, veamos un poquito este tema
de las demandas también de la comunidad internacional que se han hecho, ¿no?, por el tema de derechos humanos. Bueno, hay una sentencia reciente del caso García Rodríguez contra México, de abril de este año 2023, donde prácticamente la Corte Interamericana le está exigiendo al Estado mexicano que reforme la Constitución para que la detención provisional tenga fines procesales y no fines de investigación, y sobre todo ahí se trata de la detención automática, que llegando el caso al juez, a los tribunales, el juez puede decretarles automáticamente la prisión preventiva. Entonces, la Corte Interamericana dice que esa prisión automática no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de medidas cautelares. Entonces, prácticamente México se va a ver en la necesidad de reformar su Constitución, porque la detención tiene fines procesales, pero no fines de investigación. No lo detenemos para investigarlo, esa es la idea. Pero aquí, o sea, en el Estado de Derecho primero se debe investigar y hasta después detener. Pero aquí primero detienen y después se investiga. Y no solamente eso, el detenido debe probar que es inocente. En vez de construir la culpabilidad con evidencias, el detenido, el privado de libertad, debe probar que él es inocente. A futuro, usted decía que a futuro los jueces también van a tener que rendir cuentas. Por supuesto, por supuesto que tienen que responder. Y no solo estos, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, los actuales usurpadores que han prevaricado, porque han dictado una sentencia contra la Constitución que prohíbe la reelección. Eso es prevaricato. Bueno, el tiempo lamentablemente se me fue. Quiero agradecerle, licenciado Durán, que nos haya acompañado esta mañana de día miércoles, en la que hemos conocido desde su perspectiva una lectura de los acontecimientos que rodean el tema judicial, este caso de Chalchuapa, que sin duda alguna ha despertado muchas reacciones, y por supuesto sus valoraciones con respecto al tema del régimen de excepción. Gracias por habernos acompañado, espero más adelante también contar con usted. Al contrario, gracias para usted, Ernesto, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a su audiencia, y también dar el punto de vista de los jueces, aunque lo hago a título personal, pero es la visión del judicial. Así es, en efecto. Le agradezco muchísimo por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.